Hola, Hola, compi, otra vez por aquí. otra vez. Muy buenas tardes a todos, buenos días, bienvenidos. Bueno, Nuria, estoy muy emocionada hoy, ¿eh? Me lo Sí, imagino que debes tener los pelos de punta. Me imagino de los nervios. sí, sí, hoy es un día muy especial, pero bueno, no voy a avanzar nada. Vamos a esperar al final de nuestra mesa redonda y ya os diré por Pues qué. sí, pues sí. Bueno, tú no cuentas nada, pero yo sí te voy a contar una cosa a ti, Nuria. Y son los resultados de la encuesta, que seguro que te sorprenden tanto como me han sorprendido a mí. ¿Mm? Fíjate que en la encuesta preguntábamos si el metaverso pensaban que era sostenible a día de hoy. Pues oye, el 60% de los votos ha dicho que sí, que ayudará a eliminar la huella de carbono y el 30% ha dicho que nos vamos a cargar el planeta. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué eres? ¿De las de salvamos el mundo como Heidi o nos vamos al infierno? Bueno, yo estoy con el sí. O sea, y de hecho estoy sorprendida, ¿eh? Estoy sorprendida con que tanta gente piense que el metaverso puede ser una oportunidad para la sostenibilidad, pero claramente creo que sí que podemos reducir nuestra huella de carbono. ¿Estás segura? Sí, sí, sí. No sé, pero, y por ejemplo, ¿qué pasa con el consumo de los centros de datos, por ejemplo? O con el reciclaje de los componentes que se emplean para crear estas tecnologías. O, no sé, ¿qué pasa con el minado de las criptomonedas? Que hubo una época también que era como un boom que nos cargábamos el planeta, ¿no? No sé, yo no lo tengo tan claro. Y además, lo que sí tengo claro es un comentario que nos han dejado hoy en la publicación de hoy, que me ha hecho mucha gracia, y que dice, la cuestión aquí no está si el metaverso es sostenible o no. Aquí lo que no es sostenible son los humanos, que son los que nos vamos a cargar el planeta. Y eso Bueno, creo que tiene razón en ese es punto verdad también. que la parte educacional no hay que olvidarla nunca, ¿no? Pero Exacto. respecto a lo que comentabas, sí que puede haber opciones, Nuria, para reutilizar, por ejemplo, el calor de los centros de datos. Hay criptomonedas ecológicas ya también, la tecnología blockchain nos puede ayudar también en todo este paso para la trazabilidad, pero bueno, mejor que sean nuestros ponentes de hoy, nuestros invitados, los que se mojen Ahí, que se y mojen. los que nos digan si el metaverso puede ser sostenible o no. Así que ya les doy paso. Roberto Romero, Accenture Son Metaverse Lead Creative Technologies. Hola, buenas tardes, Roberto. Muy buenas Buena. tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Bien. Muchas gracias por estar con nosotras. Álvaro A Ita, vosotros por director de invitarme. operaciones en Golden Round y consultor en Sustainable Startup and Co. Hola, Álvaro. Hola Nurias, ¿qué tal? Muy buenas a todos y a todas. Y me alegra que no digas tampoco Golden Ring bien, porque yo no lo sé decir bien. O sea, solo dice bien mi jefe. Pero bueno. Bueno, es que tengo que reconocer que cada vez que tengo que presentaros a los invitados, o sea, me ponéis en una tesitura importante, ¿eh? Te ponen a prueba. Pero bueno, se intenta hacer bien. Sí, sí, se entiende. Y por último, tenemos a Fran González, CEO de la agencia B1 Now, metaverso para emprendedores.com y co-founder de Coverso. Hola, Fran, ¿cómo estás? Hola, Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A mí buenas, ¿qué también me tal? tenéis con los pelos de punta para ver qué vais a decir aquí. Sí, sí, ya lo vemos, lo estamos notando. Pues nada, ya empezamos. ¿Estáis listos para Venga, meternos en materia? ¿Preparados? venga, Listos. Pues juego. venga, Venga, comenzamos. arranco. Aquí la incrédula arranca. Y bueno, sabemos que en el año 2003, cuando estaba Second Life aquí entre nosotros, tenían 4.000 servidores que consumían 60.000 kilovatios por hora. Es la misma cantidad de energía que se emplea para mantener 6.000 hogares durante un mes. Entonces, ante estos datos, ¿de verdad que me decís que el metaverso a día de hoy es sostenible o podrá serlo en el futuro? Quien quiera, Empieza. que se lance. Puedo A ver, empezar yo. repite, Venga. Ay, perdón. pero repite un momento los números. O sea, has dicho 40.000. 4.000 servidores consumían 60.000 kilovatios por hora, que es lo que consume 6.000 hogares en un mes de energía. Entonces, Mira, lo que la avanza la pregunta es informática, esta. En estos años. ¿Cómo? Que lo que avanza la informática en estos años, digo que ya ahora estamos en unos límites de consumo mucho más reducidos en cuanto a los servidores, sobre todo, digo. Mira, Claro. 20 años después, está bien.
Pero Sí, por eso. punta de incrédula. Ante estos datos, o algunos mejorados, como tú dices, ¿me decís que es sostenible el metaverso a día de hoy o en un futuro? Yo creo, sinceramente, que a día de hoy sí y no. Voy a mantenerme ahí un poquito. Yo, entendiendo el metaverso en el momento en el que está, en un momento incipiente en el que hay muy pocos usuarios, no entendido como videojuego, sino como metaverso, como un mundo virtual paralelo, yo creo que sí, porque no se generan esos volúmenes de usuarios. Y el no es porque realmente consume mucha energía. A día de hoy, aunque haya mejorado mucho, como dice Roberto, sigue consumiendo mucha energía y bueno, pues eso no es sostenible, ¿no? Y más de las fuentes de donde viene esa energía, ¿no? Mayoritariamente. Bueno, justamente ahí estamos viendo, ¿no? Un cambio en la tendencia de las fuentes de energía. O sea, las fuentes de energía renovables en países como España están ahora mismo en una época dorada casi, ¿no? O sea, el parque energético en España está cambiando a sol y energías renovables como la eólica. Y eso es una conversación muy compleja. O sea, no se puede simplificar esta conversación de ninguna forma porque intervienen muchísimos factores. Y aparte, como bien está diciendo Álvaro, también depende mucho de qué entendamos por esto del metaverso. O sea, porque si estamos hablando de videojuegos, pues eso no es metaverso y los videojuegos son videojuegos y claro que consumen, pero es que la gente pasa tiempo de ocio ahí, que de otra forma lo pasaría en otro lugar, ¿no? Entendiendo metaverso como la red, como internet, etcétera, bueno, tiene una cantidad de optimizaciones y una cantidad de cambios de hábito en el consumo que lo que hace es cambiar de una zona de la balanza a otra donde se está ejecutando el consumo. Y por un lado tenemos unas optimizaciones y por el otro lado tenemos unos gastos, ¿no? de energía o de otro tipo. Y va a depender mucho como digo, es una conversación como demasiado densa, ¿no? Para cubrir de forma sencilla. Bueno, yo creo que es un tema efectivamente que da para hablar mucho y seguro que con opiniones muy diferentes, ¿no? Pero yo la pregunta que hago es, ¿qué va a consumir o qué de sostenible es el metaverso de algo que no existe? Es decir, estamos hablando de un concepto, ¿no? Es decir, el metaverso a fecha de hoy, o por decirlo de alguna manera, el metaverso es un concepto, no existe. Estaríamos hablando, en todo caso, de si son sostenibles las tecnologías que conforman o que componen este concepto que hoy llamamos metaverso y que mañana no sabremos cómo se llamará, ¿no? Igual que en su momento pasaba con Internet, ¿no? Que le llamamos ciberespacio o la red, ¿no? Yo me acuerdo, yo no tengo pelo, pero ya tengo canas y me acuerdo de que lo llamábamos la red, ¿no? Los viejos del lugar. Y entonces, yo lo que diría primero es qué entendemos por sostenibilidad, ¿no? Yo creo que a partir de ahí creo que no es tanto si el metaverso o las tecnologías que lo componen son sostenibles, sino, bueno, yo creo que la sostenibilidad en principio es responsabilidad y al fin y al cabo, por decirlo de alguna manera, como una definición corta, digamos que sería un poco qué es, digamos, lo que somos capaces digamos, lo que somos capaces de entregar hoy, las necesidades que hoy tenemos, sin hipotecar o comprometer las necesidades del futuro, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de ahí la sostenibilidad avanza pues igual que avanza la sociedad, ¿no? en este aspecto. Y por lo tanto, somos las personas las que, bueno, pues somos los primeros que tenemos que ser responsables, ¿no? Ya no es tanto el metaverso, la tecnología o lo que sea, ¿no? Sino yo creo que somos las personas, ¿no? Es decir, en tanto en cuanto a la sostenibilidad o el futuro que vayamos a dejar a nuestras generaciones va a depender mucho de lo que hagamos nosotros como sociedad y como personas, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos que tener claro es que, que las empresas y sobre todo las personas, ¿qué vamos a hacer en nuestro día a día para resolver este reto que tenemos por delante, ¿no? Que es el reto de dejar de dejar un mundo más
más justo, más sostenible, de cuidar del medio ambiente, etcétera, ¿no? Entonces, al igual que prácticamente va a pasar con este metaverso que estamos construyendo, ¿no? Hoy. Y entonces, por no enrollarme mucho en esta pregunta, lo comparas con Second Life, pero en aquella época, que yo fui uno de los que hizo cositas en Second Life, en aquel momento estábamos hablando de que, es decir, no se puede comparar. En aquel momento no se hablaba ni de sostenibilidad, ¿no? Ni tampoco se oía hablar de qué era eso del metaverso, ¿no? No se oía, no existía por ningún lado, ¿no? Ni las empresas ni los gobiernos hablaban ni estaban preocupados por el medio ambiente, ¿no? Bueno, Y por supuesto, ya aquí termino, y por supuesto en aquel momento tampoco se investigaba, ni existía, ni se estaban avanzando en las energías que tenemos, las energías que hoy cada vez van surgiendo, ¿no? Como energías renovables, etcétera. Bueno, es verdad que ahora mismo hay una mayor conciencia y también al final somos los responsables finales de cómo construyamos esto, ¿no? Pero como decía Nuria, ¿no? ¿Qué pasa con esta energía de los centros de datos? Se supone que se van a multiplicar cuando realmente el metaverso, lo que entendemos por metaverso que a día de hoy no existe, exista, con el minado de criptomonedas, con los dispositivos. ¿Cómo veis esta parte? ¿Creéis que aquí se puede hacer también un trabajo por reducir la huella? Bueno, de hecho, todas estas tecnologías lo que ayudan es a una eficiencia al final de los procesos. Me explico. Cuando tú tienes una empresa de 100 empleados y esos 100 empleados están en 2 usos horarios, por ejemplo, ¿no? Tú lo que haces es contratar unas máquinas virtualizadas en un data center, ponerles unos thin client en la oficina, que consumen de media unos 80 vatios, y estás dándole una capacidad de proceso mucho mayor en un data center que en máquinas compartidas, que solamente están arrancadas cuando las necesitan los usuarios, por lo tanto están haciendo un uso más eficiente, ¿no? de los resultados, y además son máquinas que no tienen una obsolescencia, igual que pueden tener las máquinas de trabajo que puedes comprar para la oficina, sino que tienen un mantenimiento diferente, tienen unas normas de reciclaje diferente y al final tienen también unos consumos que están comedidos porque son tecnología punta. Entonces, bueno, al final, para medir todo esto hay que medir una cantidad de factores, ¿sabes? Ahí es donde está. En el futuro, hablas del futuro como si en el futuro fuéramos a estar minando criptomonedas en servidores y esto fuera a ser la repanocha, ¿no? Y no hay que olvidarse de que toda la conversación relativa al blockchain está muy inmadura y obviamente pues hay mucha experimentación y hay muchísimo hype, sobre todo en empresas de nueva creación que quieren calcular el hash, ¿no? de sus cadenas de bloques y generar estos tokens, ¿no? A través del minado. Pero que eso tendrá un límite y además pues hay diferentes métodos para conseguir el minado, unos que son mucho más severos con el consumo y otros que son mucho más eficientes, ¿no? Y no creo que vaya a ir por ahí tampoco. O sea, estamos hablando más, como bien decía Frank, que sabe que además a mí me gusta mucho insistir en esos conceptos, de diferentes tecnologías de edge computing, que es de lo que estoy hablando justamente ahora mismo. Estamos hablando de los consumos de las redes de radiofrecuencia, del 5G, el futuro 6G, cada vez las redes son mucho más eficientes a la hora de consumir porque el hardware que utilizamos es más eficiente, está construido con una litografía más pequeña, con lo cual el consumo de la potencia necesaria para ejecutar esos dispositivos es cada vez menor también, ¿no? Y además estamos asistiendo, pues como decía antes, a una innovación a escala de lo que son las fuentes de energía renovables, con lo cual la suma de todo hace que haya una evolución y una transición de donde venimos, de un mundo que es poco sostenible, de un mundo que no se preocupa por los consumos o que no se preocupa por las consecuencias de algunas acciones, a un mundo que a través de esa concienciación, a través de esos objetivos de desarrollo sostenible, a través de esa innovación en la tecnología, pues conseguimos llegar a un balance, y siempre hay un balance. O sea, las cosas nunca son, creo que, de extremos. Siempre pues se van balanceando poco a poco porque también tendemos a fluir hacia un mundo balanceado, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Y lo que pasará en la próxima década, a mi entender.
Permitirme, yo soy mucho menos técnico, o sea, pero bueno, me suena, o sea, todo lo que ha dicho Roberto me parece correcto. Sí que voy un poco a esa conciencia de las personas, ¿no? Y a esa demanda de que las personas cada vez somos más sostenibles. Estamos en un mundo que no podemos seguir a este ritmo de consumo del planeta porque no es sostenible, para la redundancia. Entonces, bueno, yo creo que el propio usuario va a demandarlo, las propias empresas lo van a querer implementar y al final es esa intencionalidad, ¿no? Va a un futuro más sostenible lo que va a hacer que no sé si en 1, 2 o 3 años va a ser menos, o sea, va a suponer menos consumo la vida virtual que la vida real. Pero bueno, la tendencia, no sé si llegaremos a ese punto, pero la tendencia y la intención está ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues seguro que mejora y se optimiza los recursos, se utilizan energías renovables, porque la gente lo va a demandar y porque tendemos a ello, ¿no? Como sociedad. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, es decir, aquí estamos hablando de las dos componentes, ¿no? De la parte tecnológica y de la parte de sostenibilidad, ¿no? Y yo creo que van unidas, porque al final, como decía Roberto, cada vez más se está tomando conciencia por parte de las empresas de tecnologías y de los data centers de usar este tipo de energías renovables, de nuevas energías, incluso en la parte de blockchain, pues creo que hay, no me acuerdo muy bien, creo que se llama Taple, ¿no? Es una iniciativa que hay de blockchain donde no necesita o no utiliza de mineros precisamente para no incidir en la huella de carbono, ¿no? En no contaminar, ¿no? Y luego, por la creciente demanda de usuarios que cada vez son más conscientes de que tenemos que cuidar el planeta, ¿no? Y de que es así. Ya no solo por que los gobiernos y la sociedad está empujando a ello, ¿no? Sino también incluso las empresas, ¿no? Porque además de que se les ha impuesto en algunos casos, pues también porque entienden que es una forma de diferenciarse, ¿no? De que hay usuarios en un alto porcentaje que valoran más una empresa que esté comprometida con unos valores que tienen que ver con la sostenibilidad o la economía circular, el medio ambiente, la biodiversidad, etcétera, y son incluso capaces de pagar un plus, ¿no? por ello, ¿no? Entonces, yo también entiendo aquí que tenemos que ir un poco también hacia la democratización del acceso, ¿no? Y bueno, pues en ese caso, en este sentido, pues hablamos de metaverso, aunque, bueno, pues como es un concepto para que todo el mundo nos entienda, o de plataformas virtuales, pero bueno, yo entiendo que... Sí, bueno, aquí, igual que de sostenibilidad, pues igual de metaverso, cada uno te da su opinión y su definición, ¿no? Pero yo lo que entiendo en esto es que debemos democratizar el acceso, ¿no? Y el metaverso debe ser accesible e inclusivo, ¿no? Para todos y sobre todo que tenga unas directivas de accesibilidad. Yo hablo también con muchas empresas ahora, bueno, pues por el proyecto en el que estoy, que son empresas de sostenibilidad, que hablan mucho de sostenibilidad y que muchas veces ven la tecnología como esa gran parte, como ese gran, pues como que contamina, que es precisamente porque se oye hablar de que tiene mucho impacto en la huella de carbono, etcétera, pero no se dan cuenta o no lo saben, o si lo saben no quieren saberlo, que tienen sus páginas web, que hacen conferencias, que todos usamos un teléfono móvil y esos teléfonos móviles, esas páginas web están alojadas en centros de datos, ¿no? Y por lo tanto también tienen un impacto en la huella de carbono, ¿no? Y entiendo que lo que están trabajando, yo estuve hace muy poquito en el Mobile de Barcelona y tecnológicas como Google, como Vodafone, etcétera, tú veías los titulares y en sus letreros de sus stands y la mayoría hablaba de huella de carbono cero, de estamos comprometidos con la sostenibilidad, es decir, hay una conciencia. Y en este aspecto yo creo que lejos de que sea
de que estemos en un hype, como estamos también con el metaverso. Yo creo que ahora estamos hablando de sostenibilidad, porque estamos en este hype también, en esta moda. Creo que es bueno que exista esta moda, porque esto lo que nos va a hacer es tomar conciencia, ¿no? Y que la moda continúe. Yo soy partidario de que esta moda y de que este hype continúe, porque va a ir en beneficio de todos. Sí, pero precisamente, perdona Nuria un momentito antes de que hagas la siguiente pregunta, ¿no? Lo que comentabas de las empresas, lo que viste en el mobile, ¿no? Bueno, yo en ese sentido no soy tanto de creerme todo lo que me dicen las empresas. Al final también tenemos que tener una forma, como comenta Esther y medio en el chat, ¿no? De medir esos impactos para realmente cuando nos dicen, ¿no? Cero emisiones, que de verdad sea cero emisiones, ¿no? Porque ya sabemos que el greenwashing está... También, por es un hype también. Moda también, ¿no? Perdona, Nuria, continúa. Sí. Y siguiendo con... Vale, y ya vemos que la sostenibilidad, pues, depende de la manera como se mire, ¿no? Pero, ¿podríamos usar el metaverso para promover estas prácticas más sostenibles, esta concienciación y tener más respeto por el medio ambiente? O sea, ¿con el metaverso podemos ayudar a que este hype de sostenibilidad se mantenga, se aprenda y la gente lo interiorice? Sí, con ejemplos, si tenéis algún ejemplo. Sí, que podamos sin duda. Yo aquí sí me puedo lanzar, porque esta parte me toca un poquito más. Bueno, nosotros yo trabajo con organizaciones sin ánimo de lucro y con startups de impacto, pero con organizaciones de ánimo de lucro estamos, pues abriéndoles un poquito las puertas y viendo qué cositas podemos ir haciendo, qué podremos hacer, ¿no? Porque todavía, pues quizá no estamos en el momento de hacer todo lo que nos imaginemos, pero podemos ser súper creativos y ir unos pasitos más hacia adelante. Yo creo que hay un primer punto que siempre es súper importante, que es la sensibilización, ¿no? Y aquí creo que se han hecho campañas ya bastante potentes, no sé si llamarlo metaverso, porque algunos lo llaman metaverso, cada uno, como decía Fran, cada uno tenemos nuestra definición, pero ya se han hecho acciones muy potentes, por ejemplo en el GTA, en el que se hackeó, Greenpeace hackeó uno de los servidores, no sé si habéis visto esta campaña, pero la podéis ver en YouTube, hackeó los servidores y subió la temperatura a 3 grados, en la que cuando la gente entró al juego vio que todo estaba inundado, cómo quedaría una ciudad, ¿no? O el planeta con 3 grados más de temperatura, que nos parece muy poco y nos lo cuenta y dicen 3 grados, pues bueno, pues en verano en vez de 40 hace 43, ¿no? Pero a efectos globales es un cambio brutal, ¿no? Y eso, pues no es lo mismo vivirlo en una realidad, digamos, inmersiva, ¿no? Que verlo en un vídeo, que te lo cuenten en un texto, que te lo digan en el telediario, ¿no? Entonces, vivirlo en tus propias carnes, con tu propio avatar, genera... sales fuera y ya te ha tocado más, ¿no? Te ha tocado más la fibra y creo que esa parte es bastante interesante. WWF también generó un mini metaverso en el que entrabas y veías como pues un oso polar, pero que no había hielo por ningún sitio, ¿no? Pues esas experiencias que las vives, digamos, de una manera virtual, luego a ti como persona en tu vida física la trasladas, ¿no? Entonces me parece que ese primer punto de sensibilización sí que podemos hacer muchas campañas de diversos tipos porque la tecnología, lo bueno es que yo esto lo he oído de varios amigos más técnicos, ¿no? Que no hay nada imposible, ¿no? Entonces, bueno, ahí podemos crear y podemos meterle mucho a la creatividad y no podríamos inundar Madrid o inundar Barcelona para ver qué es lo que pasaría, ¿no? Pero sí lo podemos hacer de manera digital. Y otra cosa, y ya de paso, es que aquí ya veis que puedo tener carrete, una cosa que estamos nosotros explorando es plantar un árbol, esto es con una organización una fundación que se dedica a reforestar el Amazonas. Lo que estamos viendo es cómo se puede hacer algún tipo de acción o de campaña en el que tú plantes un árbol en el metaverso y ese árbol también se esté plantando en el Amazonas, ¿no? Es como decían, ¿no? Que tú pides una hamburguesa al McDonald's en el metaverso y te llega a tu casa, ¿no? Pues mezclar esas dos realidades, ¿no? En el que tú pasa con el juego, a lo mejor es un NFT o a lo mejor no es un NFT y plantas el árbol y tiene el iconito, pero en realidad está pasando, ¿no? En nuestro mundo real, que realmente el oxígeno que respiramos, ¿no? Pues también estamos explorando esas vías y parece que tienen sentido, ¿no? Roberto. Os voy a poner un ejemplo, pero antes de poneros el ejemplo,
os voy a recomendar a todos los que nos estéis escuchando una serie que se llama Extrapolations, que va sobre qué pasa si sube 3 grados la temperatura en un siglo. Y está en Apple TV Plus. Es buenísima. Es una temporada cerrada. Apuntado. Y os recomiendo que la veáis porque está muy chula. Y habla sobre todo de esto, de sostenibilidad, cambio climático, etcétera. Dicho lo cual, aparte de obviamente la vertiente del marketing, que sí que existe, y existe en el campo de los videojuegos y en el campo del cine, que lo estamos hablando, y en otros campos, y las herramientas de comunicación son muy importantes para divulgar, para concienciar, etcétera. Luego también podemos irnos a entornos industriales, ¿no? Bueno, dejarme que lo diga porque si no voy a reventar, porque yo también, o sea, tengo que decir que no hay metaversos con ese, ¿vale? O sea, que el metaverso es una visión, ¿vale? Que puedes decir mundos virtuales o videojuegos o plataformas, ¿vale? Pero que no hay metaverso. Es que suena fatal eso de metaversos. Además es una invención castellana, o sea, o hispana, ¿no? En lengua hispana. En inglés no hay metaverses. O sea, no lo encontrarás, ¿vale? Más que escrito por gente de habla hispana que ha traducido metaversos en plural en inglés, ¿vale? Pero metaverso es una idea, un concepto. Lo que son plataformas, son videojuegos. Y no pasa nada por decir, el GTA es un videojuego. Y se han metido en un videojuego y lo han modificado para subir el nivel del mar. Está de puta madre, ¿vale? Porque es un videojuego, pero no hace falta decir el metaverso de no sé qué. No, hombre, es una plataforma o es un contenido virtual o lo que sea. Ya lo he dicho. Es que si no lo digo, siempre tengo que decirlo porque en mi labor por divulgar, y los que me conocen, Fran, que se ríe, que ya lo sabe, que siempre la suelto porque es que si no la suelto exploto. Total, que a lo que iba. Imaginaros entornos industriales. ¿Cómo puede las plataformas o los contenidos virtuales ayudar a todo esto? Bueno, imaginaros fabricar piezas mecánicas, ¿vale? Voy a hablar en abstracto para no dar nombres de clientes, etcétera, ¿vale? Pero imaginaros una fábrica que fabrica piezas mecánicas, ¿vale? Esas piezas mecánicas son muy grandes, tienen un proceso muy complejo y necesitan de un entrenamiento para que esos operarios puedan hacer ese trabajo de la forma correcta, porque es un proceso además muy costoso. Ese proceso incluye trabajar con unos químicos para pegar ciertas piezas muy grandes, con lo cual la cantidad de kilos o de toneladas de desperdicios que se hacen en cada entrenamiento generan una cantidad de residuos que no son reciclables muy grandes. Pero no hay otra forma de hacerlo, porque tienes que fabricar esas piezas, tienes que entrenar a los operarios y hay que hacerlo. Bien, si ese proceso físico que están haciendo durante varios años lo traspasas a un gemelo digital virtual, o a una experiencia en realidad virtual, que es el caso de este proyecto, tienes a una fábrica entera haciendo un proceso que se repetía mes tras mes durante varias veces al mes, donde se generaban muchísimas toneladas mensuales de contenidos nocivos para el medio ambiente, y los eliminas del todo. Es decir, replicas un entrenamiento en virtual, es decir, no estás gastando materiales, no tienes que limpiar, no estás tirando a la basura piezas que ya no sirven para nada después del entrenamiento, ni estás utilizando esos químicos tan dañinos más allá del uso estricto y necesario para construir la pieza real que luego va a estar en producción. La cantidad de ahorro en términos de medio ambiente, en términos de residuos que está salvando ahora mismo esa empresa por la decisión de utilizar herramientas inmersivas como caso de uso, como ejemplo, para ser más eficiente, pero también para ser más sostenible, es innegable que todas estas herramientas que habilitan esta visión que tenemos son de gran ayuda, que a lo mejor también tienen una parte, porque claro, para construir eso hemos tenido que tener equipos, workstations, que consumen a lo mejor muchos vatios, que hemos estado trabajando con ellas, etcétera, pero bueno, o sea, al igual que muchísimas otras cosas. Por eso siempre digo que esta conversación es complicada en las cabezas, porque tienes que tener en tu cabeza todos esos pilares diferentes que son los que equilibran la balanza. En este caso creo que es muy obvio. Estamos viendo que salvamos toneladas con una acción muy pequeñita, con una aplicación que además está pagada antes de que acabe el primer mes de implementación, ¿no? Desde el punto de vista de la inversión de la empresa. El retorno de la inversión no solamente es en sostenibilidad, en innovación y en marca, sino que también lo es en la cuenta de resultados. Es que estamos siendo mucho más eficientes, con lo cual, ¿podemos ser más eficientes, ganar más dinero y ser sostenibles al mismo tiempo? Por supuesto que sí, hay que utilizar las herramientas de la forma adecuada para hacerlo simplemente. Totalmente de acuerdo. O sea, el tema de los gemelos digitales es una gran oportunidad precisamente para esto, ¿no? Y yo, bueno, pues desde el punto de vista aunque parezca lo contrario,
este concepto o las tecnologías que componen el metaverso, pues yo creo que tiene la capacidad de sensibilizar en multitud de temas, ¿no? Como nunca hemos visto, pues acaba de poner un ejemplo Roberto, ¿no? Y sobre todo pues con acciones que permiten también esto que se llama el digital, ¿no? Que permiten hacer o tener, también lo comentabais con el tema de Greenpeace, etcétera, ¿no? Es decir, acciones que se pueden hacer en plataformas o en gemelos digitales que luego tienen un impacto en el mundo real, ¿no? Y es decir, por ejemplo, se pueden abordar temas muy, muy complejos e incluso gracias a, por ejemplo, la tecnología blockchain también se puede, que es parte también de este concepto, pues puede ser una gran aliada, ¿no? Pues porque hablabais también de esa transparencia o de cómo medir, ¿no? Y la tecnología blockchain permite también de alguna manera medir y reportar con total transparencia que las compañías que están haciendo para comunicar su estrategia en sostenibilidad, ¿no? Y yo aquí tengo que hablar lo siento, pero tengo que hablar del proyecto que tengo, ¿no? Porque tengo que hablar de mi libro, ¿no? Tengo que hablar de mi libro, ¿no? Porque además de que el metaverso pues contribuye, sobre todo en esta, aunque es paradójico, pero contribuye a que puedes, no me gusta la palabra sustituir, pero sí complementar a conciertos, eventos. El otro día hablaba con un periodista que acude a muchos eventos y me dice, es que me inundan con un montón de libretas, con bolígrafos, que todo eso al fin y al cabo pues también tiene su impacto, ¿no? Y en el metaverso, pues en las plataformas virtuales podemos celebrar esos conciertos, esos eventos y por lo tanto compensar la contaminación y la suciedad asociada a esa virtualización, ¿no? Y por tanto, por supuesto que tiene un impacto positivo en el medio ambiente, ¿no? Y hablando de mi libro, en este caso de Ecoverso, pues lo que pretendemos con Ecoverso es que es una excelente plataforma para lo que realmente también necesitamos ahora mismo en este momento con la parte de sostenibilidad, ¿no? Que es la de divulgar. Eso es. Y la de educar, ¿no? Y la de concienciar sobre todo con respecto al cuidado de nuestro planeta. Y también estamos trabajando mucho para que las empresas también dentro de la plataforma cómo pueden inspirar y cómo pueden impulsar y conectar a través de valores responsables, ¿no? Entonces, Ecoverso pues nace un poco con este fin, ¿no? Con el fin de educar y divulgar como objetivo principal, pero también nace para poner en contacto a empresas o marcas con valores con usuarios conscientes, incluso con usuarios que todavía no lo son, pero que quieren entrar ahí, ¿no? Que quieren ver qué pueden hacer, cómo pueden contribuir también, ¿no? Y por supuesto también a organizaciones y administraciones públicas y gobiernos, ¿no? Entonces lo que queremos es crear esa mayor comunidad social digital, ¿no? En un nuevo canal. Pretendemos que sea un nuevo canal un nuevo canal disruptivo, con experiencias inmersivas, para ese propósito, ¿no? Y ahondando un poquito ya también lo que decíais, lo que estamos haciendo es crear experiencias que, bueno, pues que sobre todo tengan un impacto en nuestro planeta, ¿no? Es decir, que creando experiencias virtuales o digitales tengan ese impacto en el planeta, ¿no? Y habéis puesto ejemplos, ¿no? De cómo puedes poner o plantar un árbol digital que luego también las empresas que quieran contribuir lo pueden hacer en el mundo real, en el mundo físico. A mí me gusta mucho la palabra, y quería ahí añadir una cosita, de inspirar, ¿no? Y creo que estos entornos pueden inspirar a las personas, ¿no? Y yo cuento también una anécdota personal, ¿no? Con las gafas, ¿no? Con mi madre, ¿no? En el que te pones las gafas de realidad virtual y ves una casa o ves unos espacios increíbles, ¿no? Luego te las quitas y ves que estás en el salón de tu casa y dices, ostras, esto no es como lo pintaba, ¿no? Pero bueno, estas experiencias pueden ser tan inmersivas que creas que es realidad, ¿no? Que a lo mejor es hasta lo que tendemos en un futuro ya
hemos visto muchas series y todo, y creo que también podemos generar unos entornos en los que nos sentamos tan cómodos y nos sentamos tan a gusto, ¿no? Que luego queramos replicarlo en la vida real, ¿no? O sea, si yo veo una ciudad en la que todo es verde, en que hay un tránsito, en que hay unas circulaciones increíbles y que la gente parece que está feliz, pues bueno, intento llevármelo también al mundo real, que para mí es una obsesión, ¿no? Porque estamos hablando mucho de lo digital, pero yo creo que no tenemos que olvidar que comemos, iba a decir otras dos cosas que hacemos solo en la vida, solo se van a poder hacer en la vida real, pero eso lo tenemos que trasladar, ¿no? Y por eso inspirar o aspirar, creo que son palabras que también podemos, que debemos tener muy en cuenta, ¿no? Sí, yo creo que el metaverso debe de ser, sobre todo ahora en el presente, ya veremos qué pasa en el futuro, pero yo lo digo así también como un nuevo canal de comunicación. Es decir, muchos usuarios a los que se dirigen las empresas para inspirar, sobre todo las nuevas generaciones, están hartos de que les invadan con publicidad, están hartos de que ver redes sociales y que aparezca tal marca o tal empresa hablando de su libro, ¿no? Como he hecho yo ahora mismo, ¿no? Pero realmente estas plataformas estas plataformas inmersivas lo que permiten precisamente a esas marcas que quieran inspirar es ofrecerles un nuevo canal, un canal disruptivo para comunicar lo que están haciendo, ¿no? Y también, mira, ayer celebramos, por ejemplo, un taller de compostaje, ¿no? Donde estamos hablando de que sí, estamos en un entorno digital, pero que lo estamos llevando a que se practique en el mundo en el que estamos y en el que tenemos que convivir y en el que tenemos que realizar acciones, ¿no? para este entorno, ¿no? Entonces yo lo que sí veo es que las empresas aquí sí que deberían de contemplar estas plataformas dentro de su estrategia de multicanalidad, ¿no? Como un canal más disruptivo. Sí, desde luego que como canal es una oportunidad, y perdona Roberto que te interrumpan, y además bueno, el poder hacerlo tan personalizada la experiencia, ¿no? Y tan inmersiva, yo creo que tenemos la oportunidad de crear conciencia, ¿no? Mucho más que quizás en otros canales y con otro tipo de contenidos, ¿no? O de formatos, ¿no? Sí, continúa Roberto, perdona. No, solo quería hacer un apunte que es importante además tener en la cabeza que cuando hablamos de metaverso, más allá de lo que estábamos diciendo, también incluimos el mundo real. O sea, el metaverso es un espectro que va desde lo digital hasta lo real. Es todo lo que hay en el medio. Y esto lo iremos viendo, que cada vez es más importante, cómo implementamos lo digital en el mundo real y cambiamos nuestro entorno. Eso va a ser también un gran cambio que también va a ejercer una influencia muy grande en la sostenibilidad. No es lo mismo que yo necesite tener pantallas en las casas o en los edificios a que esas pantallas puedan ser virtuales. O sea, porque en el momento en el que todos podamos ver Internet, y el concepto de ver Internet, bueno, he escrito un par de artículos sobre ello, pero bueno, ver Internet es lo que va a pasar en la próxima década cuando seamos capaces de ver contenido virtual integrado en nuestro mundo real. O sea, es decir, como el Google Maps, pero en vez de invisible, visible. Imaginaros que podemos ver la flechita del Google Maps puestas en las calles, ¿no? Pues eso, pero imaginároslo para todo, ¿no? Esto lo estoy explicando un poco para la gente que esté un poco más alejada del concepto, ¿no? De lo que sería realidad mixta. ¿no? Realidad aumentada. Exactamente. Estamos hablando de eso. Entonces, pensar en que esto es un espectro que también incluye el mundo real, que esto cambia, claro, la perspectiva de cuando yo entro en una tienda, no estoy viendo lo mismo que estás viendo tú, Nuria. Estoy viendo lo que la tienda tiene preparado para mí. Y no lo estoy viendo en una pantalla física que se rompe y que tienen que fabricar o que reemplazar. No. Lo estoy viendo en un soporte que mi dispositivo lo está entendiendo y me está dibujando sobre mi mirada la pantalla que yo tengo que ver, ¿no? Y eso también ha aplicado a casa. En lugar de tener unas pantallas en el salón, podemos tener pantallas virtualizadas, igual en el ordenador. O sea, no vamos a estar utilizando los ordenadores dentro de 10 o de 15 años como lo estamos utilizando ahora, es diferente, ¿no? El uso es diferente. Siempre, además, me gusta hacer muchas referencias a pelis y series, pero si no lo habéis visto, podéis ver Her, que Her es lo más parecido a la visión del metaverso de dentro de 10 años, donde, pues, Joaquin Phoenix, que es el protagonista, no haré muchos spoilers, pero utiliza la última versión del sistema operativo que tiene una inteligencia artificial y se enamora de ella. A partir de ahí,
pues ya os he dejado el dulce para que vayáis a por ella, porque es una película maravillosa. Peliculón. Y todo lo que sale en esa película es un peliculón, realmente, Álvaro. Está muy Sí, guay, sí, sí. pero sobre todo el concepto que cuenta de cómo nos relacionamos con la tecnología, de cómo la tecnología está implementada o implícita en el mundo real, que no estás viendo tecnología, realmente estás viendo un mundo muy parco, muy bonito, ¿no? Pero no ves cables, no ves pantallas, no ves, o sea, está todo como muy integrado. Tendemos a ir hacia ahí y tenderemos a ir hacia ahí. Ya hemos comentado un poquito con lo que comentaba antes Fran de los conciertos, también estabas dando ahora algunos apuntes, Roberto, pero ¿creéis que podemos compensar con el metaverso las emisiones o con sus tecnologías las emisiones en otros ámbitos de la vida, que no será solo, por ejemplo, el entorno profesional, laboral, a través de gemelos digitales, etcétera? O sea, ¿creéis que podemos compensar otro tipo de contaminación que tenemos hoy en día a través del metaverso? Seguro. Yo el ejemplo que pongo siempre para esto es los viajes, ¿no? Ahora mismo, bueno, hay también una cruzada contra el avión, ¿no? Pues por todo, todo el CO2 que desprende y bueno, todo lo que consume. Yo he viajado por Google Maps y Google Earth, o por lo menos eso hasta cierto punto yo cacharreo mucho y me gusta meterme con el Street View y con todo, y es algo relativamente arcaico, ¿no? Para lo que podemos llegar a tener, ¿no? Entonces, yo también lo pienso desde el enfoque más social, en el que una persona, pues que con movilidad reducida, pues pueda hacer los mismos viajes que pueda ir al Machu Picchu igual que voy yo, ¿no? Entonces, creo que los viajes va a ser algo que bueno, ahorre económico, CO2, por supuesto, y luego pues con toda la tecnología ya que podemos tener, como los trajes hápticos y guantes y de todo, pues vamos a poder llegar a sentir, ¿no? El césped en el propio Machu Picchu, o olores, bueno, pues por todos los sentidos, ¿no? Que ahora a lo mejor estamos pensando un poco más en el tema visual y auditivo, pero dentro de poco vamos a tener una experiencia casi igual a la que tenemos si nos presentamos directamente a Machu Picchu. Y esto no solo es lo que supone el viaje en sí, ¿no? En avión, y el transporte y el tren, etcétera, sino también pues el deterioro, ¿no? de estas partes, de estas zonas naturales, ¿no? Pues que con miles de personas en los que estamos en un mundo que cada vez viajamos más de un lado para otro y no nos podemos perder el paraíso y queremos estar solos, que no lo estaremos nunca, porque igual que tú lo piensan 5.000 personas al día y vamos juntos, pues podemos tener una experiencia muy similar, podrás estar solo. Y también para gente que no tiene esas posibilidades ni económicas ni de movilidad, ¿no? Entonces a mí me parece que es una cosa muy interesante. Como digo, que yo vengo de viajar con Google Maps y Google Earth y darme vueltas al mundo, ¿no? En algo mucho más plano. Sí, Hay un problema con ese concepto que dices, que es que parece que hay gente de primera y gente de segunda. Gente de primera que va a poder seguir viajando físicamente y gente de segunda que por falta de recursos o porque ya tiene estos mundos virtuales, pues que se conformen con eso. Y no me parece acertado. Yo creo que si hablamos del ser humano necesitamos relacionarnos con otras personas físicamente, por muchas cosas, pero por una muy importante también. Y esto está en contrapunto a la contaminación de los viajes. Para que el mundo evolucione a la velocidad que está evolucionando, hemos hecho que el talento se reagrupe y viaje alrededor del mundo y unas mentes se junten con otras. Eso no habría sido posible sin los avances en movilidad. Una consecuencia de la movilidad ha sido la contaminación, pero ¿cuál es la pérdida del coste de oportunidad de no haberlo hecho? ¿No? Si no hubiéramos inventado estos medios de transporte. Pues que, Roberto, hay gente de primera, de segunda, incluso de tercera, ¿no? Porque hay gente que no tiene recursos económicos, pero es que hay gente que no tiene esa posibilidad ni siquiera, ¿no? Entonces, eso ya existe a día de hoy. En el imaginario, Álvaro, de la gente, no piensas que esto puede ser como, mira, les damos pan y circo y mientras construimos el mundo que nosotros queremos para los pudientes y los otros que estén ahí encerrados, ¿no? Dentro de este mundo ficticio. No, porque no discriminaría que un pudiente pudiera viajar de manera virtual también, o sea, no, para mí no. O sea,
por ponerte en contexto de mi punto de vista, yo creo que la realidad virtual es de nicho, será de nicho y nunca saldrá del nicho. No creo que sea ni para todos, ni para todos los momentos, ni que vaya a tener un uso masivo en ningún caso. No lo creo ni lo he creído nunca. Creo que es una cosa que se va a imponer, que va a existir, que va a seguir evolucionando, pero que no creo que vaya a ser masivo. Masivo que todo el mundo vaya a tener unas gafas de realidad virtual como las que conocemos ahora en casa. Otra cosa son las de realidad aumentada y otros dispositivos del futuro que vendrán. Pero o sea, el planeta es de todos. El planeta y los viajes, y la gente tiene posibilidad de viajar dentro de las posibilidades de cada uno. Y obviamente, pues hay mucha desigualdad en el mundo, eso todos lo sabemos y tal, pero no creo que esto sea una solución en cuanto a encerrar o a proponer entornos virtuales y lo de los hápticos y todo eso. También hay que poner claro para la gente menos tecnológica o que está más alejada de la innovación en tecnología, que esto tampoco es magia, o sea, que no hay cosas mágicas y que no hay cosas como en las pelis que de repente te las pones y notas que te están acariciando, o sea, que son trajes con impulsos eléctricos, que pueden refinarse un poquito más, pero que donde esté un abrazo que te pueda dar Álvaro en Madrid tomando una caña, ni traje áptico, ni gafas, ni leches, o sea, quiero decirte, quedamos y nos tomamos una cerveza. Por supuesto, yo creo que en cuanto a la democratización, ahí difiere un poquito, ¿vale? Que a lo mejor he entendido, sí, a lo mejor son más de realidad aumentada o bueno, veremos hacia dónde tiramos, ¿no? Y lo que demanda, pero yo lo digo siempre, yo las primeras gafas de realidad virtual que probé fue hace 30 años en el SIMO, en la Feria de Madrid, que los que tengan, yo ya no sé si existe esa serie ni siquiera, yo iba con mi padre, para los más antiguos. Yo ahí yo era un niño pidón, o sea, yo pedía todo lo que veía lo quería, o sea, cualquier cosa, o sea, un Ferrari, mi padre, pero tú ¿dónde te crees que vives? Y las gafas aquellas es que ni se me ocurrió, porque yo veía muchísimos cables y yo digo, esto va a valer una barbaridad, o sea, no me puedo ni pedir eso a mis padres, y ahora mismo tengo unas Oculus que valen 375 euros en mi casa, o sea, que se ha democratizado. Hay muy poca competencia todavía, hay mucho que afinar, pero joder, esa evolución, o sea, la realidad virtual lleva prácticamente desde que se inventaron los ordenadores, o sea que lleva muchísimos años. Ahora estamos hablando mucho de eso, se ha desarrollado mucho, hay muchos desarrolladores, muchos más desarrolladores, con lo cual creo que sí que podemos llegar a un punto en el que esté más o menos democratizado, a lo mejor no como lo entendemos ahora de un armatoste aquí que no puedes estar ni una hora con ellas porque yo porque tengo buena nariz, pero es insufrible. Entonces, bueno, llegará a un punto en el que no sé si serán lentillas, no sé si veremos cómo evoluciona, pero que se está democratizando bastante, ¿no? O sea, sí, a ver, empezaremos con la democratización dentro de 10 días, ¿no? Con la conferencia de Apple y el nuevo dispositivo, claro, el nuevo dispositivo que va a traer, eso va a democratizar mucho. De hecho, mira, lo leía en un chat de la comunidad de creadores, de programadores de XR esta mañana, ¿no? Que decía uno, la estrategia que debería seguir Mark Zuckerberg es poner un puestecito de demos y de venta de Oculus Quest al lado de cada Apple Store en el mundo, porque van a salir unas gafas que todo el mundo las va a querer, pero que van a ser tan prohibitivas de precio, y tenemos un dispositivo por 350 euros, ¿no? Que sales alucinado de lo que acabas de ver en la tienda y dices, ya, pero no me lo puedo comprar, y sales y ves uno de 350 y dices, pero eso sí. Claro. Oye, pues mira... La segunda opción, segundo plato. Bueno, yo creo que la clave... Sí. Hay una pregunta en el público que va sobre esto que acabas de decir. Mira, dice, ¿qué opináis de la tecnosostenibilidad? ¿Un término contradictorio? ¿Un invento? ¿Algo a lo que deberíamos tender? ¿Quién quiere contestar? Yo quería, voy a hablar de la tecnosostenibilidad, pero lo que sí quería es apuntar antes sobre el debate que se ha producido, me parece muy interesante, y quería apuntaros que estoy de acuerdo con los dos, con Álvaro y con Roberto. Es decir, no vamos a llegar a esa realidad virtual en la que todo el mundo va a vivir en una realidad virtual, eso es evidente, pero sí creo que en la democratización, es decir, en el dar el poder de decidir, ¿no? El poder de decidir qué es lo que se quiere, ¿no? Y en este sentido, yo creo que la clave de todo esto está dentro de este metaverso, en la creación de esas experiencias inmersivas, ¿no? Es decir, para mí la clave es eso, ¿no? Es ofrecer y dar las posibilidades
de esas experiencias inmersivas que permitan, sea un usuario con poder o un usuario con menos poder, el poder elegir, ¿no? Igual que ha pasado con los móviles. Hay móviles que valen 1.500 euros y móviles que valen 200, ¿no? O menos, pero te ayudan y te permiten elegir qué es lo que quieres hacer con ellos, ¿no? De hecho, en este sentido, lo que se ha hablado de Apple, de lo que se espera el día 5, pues yo también lo que he oído es que este señor de Apple lo que quiere es, bueno, ya veremos a ver qué pasa, pero no quiere competir con Meta, ¿no? Ni con las gafas de Meta, sino lo que quiere, va más allá, es sustituir al ordenador, ¿no? Ya veremos a ver qué pasa. Bueno, perdona, Fran, que te interrumpa, pero bueno, nos estamos yendo del hilo. Vamos, podemos hacer un día un Metatol sobre Apple y Meta. Sí, bueno, lo que quería decir es que al fin y al cabo lo que quería... Vamos a responder a Jurro, es que nos quedan 8 minutitos y tenemos varias preguntas que responder del público. Así que, ¿quién da respuesta a Jurro? Y pasamos a la siguiente pregunta. Fran mismo. La pregunta era sobre la tecno... ¿Qué opináis de la tecnosostenibilidad? ¿Es un término contradictorio, un invento, algo a lo que debemos tender? Bueno, yo creo que es un poco lo que hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? Yo creo que al final y al cabo la tecnología lo que viene también es un poco a esa tarea para favorecer el adquirir y mantener hábitos de vida más sostenibles, ¿no? Es un poco lo que hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? Donde, bueno, pues esta tecnología pues viene un poquito también a mejorar la vida de todos, ¿no? Y mejorar también ese impacto de lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Yo creo que es un término que se juntan las dos cosas, ¿no? La tecnología y la sostenibilidad, lo digital y lo sostenible, ¿no? Yo solo comentar muy rápido en un segundo. Bueno, lo primero, un abrazo a Jurro, que gracias por pasarte por aquí, y a Pablo y al resto de gente, que son todos muy majos. Y a ver, esto de los términos yo nunca lo entenderé. O sea, porque inventamos palabras todo el rato. Quiero decirte, con lo fácil que es hablar con palabras normales para que todo el mundo nos entienda, tendemos a inventarnos cosas raras y tecnosostenibilidad. O sea, me parece que es otro palabra, ¿no? Que sé que hay una tendencia por parecer como súper guay, utilizando palabras raras, pero tiene más valor cuando todo el mundo nos entiende. Entonces, la tecnosostenibilidad es de lo que va este programa de hoy, ¿no? Es de lo que hemos estado hablando, tecnología y sostenibilidad. Entonces, pues claro que, o sea, creo que estamos defendiendo todo el rato que no solamente es necesaria, sino que es imprescindible. Otra pregunta. Quien quiera la contesta, ¿eh? ¿Es posible que nos deis por cada una de las principales tecnologías con las que construimos el metaverso una buena práctica de sostenibilidad diferente que las empresas tengamos que tener en cuenta? Sí, la parte que cubre ESG o ODS también. Sí. Ostras, esta es difícil, la tenemos que hacer entre varios, esta. Muy difícil. Pues venga. A ver, tenemos 17 respuestas, hay que poner uno por ODS. Yo tengo dos... Identificados. Dos identificados por nombrar, ¿no? Que hemos tocado algunos que también podíamos, no sé, educación de calidad, pues podemos hablar también, ¿no? Que estábamos hablando antes. Yo, una de las cosas que veo claramente es reducción de las desigualdades, ¿no? Creo que en un mundo de avatares en el que no estamos trabajando, no voy a decir, digo el pecado pero no el pecador, estamos trabajando en hacer entrevistas, ¿no? Siempre se ha dicho de hacer... pues que no podemos discriminar por sexo, por raza, por edad, por condición social, ¿no? Y al final tú mandas un currículum, no pones tu foto, no pones tu edad, no te pones tu nombre, no pones nada, mandas en los trabajos que has estado, pero la primera reunión que haces, la primera entrevista te ven la cara y es una persona contra otra, ¿no? O sea, ya ahí da igual que no hayas puesto tu foto en el currículum, te van a ver, ¿no? La cara. Entonces, bueno, pues con ese avatar podemos de alguna manera llevar todo el proceso de selección de una manera anónima, ¿no? En el que, bueno, pues parezca una entrevista lo más real posible y que no haya esa discriminación en ningún punto del proceso hasta el primer día que pisas la oficina, que ya te encuentras a la persona, lógicamente. O a lo mejor no, porque estás trabajando de manera virtual y no necesitas ver a esa persona, ¿no? Esa persona es un oficio dentro de una plataforma
o del metaverso y puede trabajar directamente ahí, no sabes cómo es, ni qué género, ni qué edad, ni nada que tenga, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por ahí, por reducción de las desigualdades, sí podríamos tratarlo con un proyecto de este tipo, ¿no? Y el Yo por otro hacer un de ese apunte que has muy dicho, rápido, un apunte muy rapidito, es que igual no sabemos si habrá también sesgos de avatares, es decir, si yo me pongo un avatar de unicornio, por ponerte un ejemplo, imagínate para ese proceso de selección, ¿no? Si Si no me pueda, gustan los unicornios, pues... fuera. o pueda transmitir, no sé, una imagen infantil o piensen, ¿no? Que, bueno, pues que no pueda ser a lo mejor una persona seria o responsable, ¿no? Saberemos Ujú. si pues, también se pueden También. producir sesgos con los avatares o no, pero era solo este apunte a lo que ¿Y el comentabas. otro ODS que has dicho? ¿Cuál era el otro? Yo pienso mucho porque tengo mucha gente cercana que es arquitecta en ciudades sostenibles, ¿no? Y creo que podemos hacer una cosa que me parece interesante es pues hacer un prototipado de un edificio en el que se vean las circulaciones, se vean los usos, se vean antes de construir ese edificio y ver que es una mierda, que supongo que ya es no es horario infantil, y haberlo construido, ¿no? Y haber generado, bueno, pues todos los residuos, toda la contaminación que pueda ser, que pueda haber en la construcción de un edificio, pues eso lo puedes prototipar antes con usos reales, ¿no? De gente variopinta, ¿no? De la gente del estudio, entiendo que hay herramientas ahora que puedes simularlo, pero bueno, me parece que se puede hacer incluso todavía más real, ¿no? De esta manera. Roberto, te quedan 2 minutitos para Para la dar última Pues mira, pregunta. Perdón. yo ya he dicho uno de los estos que era industria e innovación, que es el que he explicado antes, justamente, Sí. cómo podemos utilizar gemelos digitales, que es lo que decía Pablo, una cosa de los habilitadores de metaverso con uno de ese, ¿no? Pues, y el otro es el de salud, ¿no? Y bienestar. Muy bien. Hay muchísimas aplicaciones que estamos haciendo para mejorar la calidad de vida de los pacientes en los hospitales con procesos en remoto o con ejercicios que son que ayudan realmente a la rehabilitación, ¿no? de pacientes, por ejemplo, entre otros muchos otros. Uh-huh. Okay. Fran, ¿alguno a ti se te ocurre? Pues, hombre, yo he hablado de la educación, creo que es uno de los ODS que viene también un poco a mejorar. El tema de la economía colaborativa, es decir, dentro de esta plataforma, la economía colaborativa, el poder, yo creo que también vamos a usuarios más conscientes, a consumidores conscientes, y ese aspecto de la economía colaborativa pues también viene un poco a poder ser a poder ser utilizado dentro de estas plataformas. Sí, podríamos decir también que tenemos algunos de los ODS verdes también que podrían Ujú. ser, y también la igualdad de género, ¿no? Que también podemos abrir ahí este campo para, bueno, pues educar y concienciar también con el uso de los avatares, ¿no? Sí, y también en las zonas rurales. Yo creo que en las zonas rurales también es importante que este tipo de tecnologías le permitan acercar y permitan ayudar a estas poblaciones, ¿no? Bueno, pues, o sea, no sé si se os ha pasado rápido, pero es que a mí sí me ha pasado volando. O sea, son y 30 ya. Madre mía, bueno, me vais a permitir, porque siempre somos muy, muy puntuales cuando terminamos, pero yo os quiero pedir un par de minutos antes de despedirnos. Con este MetaTalks ponemos fin a la primera temporada, y a todos los que estáis hoy aquí, a todos los que nos habéis seguido durante estos 8 meses, os queremos dar las gracias, pero un gracias enorme con mayúsculas, porque sin vosotros los ponentes y las casi 2000 personas que formáis nuestra comunidad, nuestros MetaTalks lovers, este proyecto no hubiera sido posible, Nuria. Pues no, efectivamente. Os prometimos abrir melones, tender puentes y aportar luz. Y las Nurias Team somos mujeres de palabra. Desde septiembre hasta hoy han sido 16 mesas redondas, más de 60 ponentes, a los que hemos hecho unas 100 preguntas y hemos obtenido más de 400 respuestas, que nos han ayudado a aterrizar y a comprender mejor hacia dónde vamos y las oportunidades que nos ofrece el metaverso y sus tecnologías. Bueno, ha sido un año extraordinario. De verdad que gracias, gracias, gracias. Ahora nos toca hacer balance de lo que hemos vivido, proyectar el futuro. Volvemos en septiembre con sorpresas que os iremos desvelando en los próximos meses.
no dejéis de seguirnos en LinkedIn y millones, de verdad, millones de gracias por acompañarnos y por ser el corazón de esta aventura. Un abrazo muy fuerte a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Un placer.